Eso, paisano, lo vi bien. Mera chimbita eso y porque ya estaba cansado de dormir en ese mueble. Ahí estamos, hermano. Oíme, ¿y entonces qué? ¿Le va a hacer visita conyugal a la Dianita? Uy, que tiene aquí consentirme. Ella tiene que pensar en otras cosas ahora también. Modifíquese, mijo, porque esta vez no va a poder tener repitis, parcera. Sí, es muy confuso, ¿no? Ay, espérenme que están tocando. No se vayan a bajar de la cama. No te bajes de la cama. Espérenme ahí. No te bajes. ¿Quién? Servicio de cuarto. Joven, ay, móntamelo en la mesa, por favor, joven. A ver, mija. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis chamaquitas? ¿No te da curiosidad saber por qué estoy aquí tan joven? ¿Mm? Y a pesar de ser la hija de quien soy. No, la neta no. Bueno, te voy a contar. Pero otro día. Porque ahorita no traigo ganas de hablar de mí. Traigo ganas de hablar de ti. Hablé con mis jefes. ¿Me vas a matar? Podría. Tú sabes que aquí lo más sencillo es hacerte la vida a cuadritos o quitártela. Pero pues ahorita no quieren eso. Siéntate. Pues tengo que darte las gracias. No. Lo que tienes que hacer es escucharme. Porque te mandaron una propuesta. Una propuesta. ¿Sí? Parece bastante sensata y simple. Vente con los mayorales. A ver, mija. Vamos por la leche. Órale, pues, mija. Agarra la leche, mija. Esa morada. Eso, mija. Tráetela para acá. A ver, vamos. Joven, por favor, se va a llevar la ensalada a la habitación 902 y le lleva una botellita de tequila, porfa. Muy bien. Vámonos, espéreme, le voy a dejar su propina. Cuidado. Santito, me vas a dar un golpe. Órale. Aquí le dejo su propina, joven. Gracias. No se me vayan a caer. No te bajes de la cama. No te bajes de la cama. Espérate. Espérate, no te bajes de la cama. Toma, mamá. Isaac, ¿qué onda? Nada, aburrida. Pregúntale si está en Culiacán, güey. ¿Sigues en Culiacán? ¿Nos vamos mañana? Que sí, que se van mañana. Dile que le quieres ver. No, Isma. ¿Por qué? ¿Para qué? Ponle eso. Ay, si le pongo eso va a sonar bien raro. Pues como suene. ¿Qué tiene de raro que quieras ver a tu amiguita, güey? Ponle eso. ¿Y si nos vemos? Vamos a cenar a plaza, pero no sé cómo hacerle con mi mamá. Dile que no hay bronca, que le escribes cuando estés allá. Yo te escribo cuando llegue y vemos. Va. Ya. Ahora sí, Isma. Quiero que me expliques qué onda con todo esto. Te a dormir, güey. No, mañana. No, Isma, espérate. ¿Qué vas a hacer? No te vayas a meter con Isabela. Acuérdate que ella nos ayudó. Te a dormir. Isma. ¡Isma! ¡A dormir! Pues no es que pase así como así. Primero ellos consiguen que te dejen libre y luego tú te regresas con la Elizabeth y con el Ismael, pero sigues trabajando para mi jefe. No la friegues. No puedes esperar un mejor trato. Solo tienes que pasar información. Solo. Solo. A cambio de eso vives. Mira, nadie se va a dar cuenta.
Trabajas para ellos y cuando mis jefes ganen la guerra, entonces ya ahora sí, haces tu vida y todos a toda madre. Ándale, sí. Ajá. Bueno, tienes un ratito para pensarlo. No, espérate. ¿Cómo que un ratito? Esto no es así de fácil. Mira, en la posición en la que estás, esta es la decisión más fácil de tu vida. ¿Quieres palomitas? Bueno, te traigo. ¿Quién? Te mandan unos tequilas del 402. Ahí lo puede dejar, arriba de la mesa. Qué bonito es volver a verte. ¿Sabes para qué estoy aquí? No sé dónde está el Ismael. Ya. Y supongo que tampoco sabes que tu primo casi se va para el otro mundo. ¿Ah, sí? ¿Y a eso viniste? ¿A rematarlo? Solo te quiero decir una cosa. Si sabes que si estás aquí respirando es por mí. ¿Ah, sí? Sí. A ver, barajámela más despacito. Estabas con los tuyos. Listo. Ahora sí, perro. Por muy pariente mío que seas, no voy a permitir que le sigas haciendo daño a mi familia. Vas a valer madre. Pude haber jalado el gatillo, pero no lo hice. Tú sí. Fuera. No lo mates. Ya se va. Es un beso menos. Espera. Me disparaste a través de la ventana. ¿No te acuerdas? Me diste un plomazo en la pierna. Me dejaste caminando chueca. Pues debiste haberme quebrado. Y en una de esas, terminabas con todo este desmadre. No. Yo no soy así. Yo no mato a los míos. Y tú eres un Casillas. ¿Gustas? Que no ha fregado. Tengo la boca seca. No, pues porque quieres. Allá hay tequila. ¿Qué pensaste, Mira, una propuesta como la que me hiciste no se puede decidir en 5 minutos. ¿Es eso o morir, príncipe, Creí que lo tenías claro. Sí, lo tengo claro. Mira, vamos a hacer una cosa. Tienes 24 horas. Tienes un día para pensarlo y tomar una decisión, nada más. No la friegues. Si no la acepto, igual me voy a morir en 24 horas y 1 minuto. Ay, mira qué nerviosito estás. Pues por lo menos ya sabes cómo está la cosa. Mariela, por favor, ¿sí? Mira, a ver, esta bronca no es conmigo, Tienes que entender que esta bronca es con mi jefe. Te estoy hablando, Ah, no, bueno, perfecto. Entonces que te diviertas con Medina López. No, espérate. No me regreses a esa celda. ¿Hasta cuándo vas a seguir recibiendo órdenes de los demás, Víctor? Nomás te recuerdo para que no se te olvide. Tú eres Casillas. Y los Casillas no le andan lamiendo las botas a nadie. Si estoy aquí es por mis propios... A mí nadie me mandó. ¿Que no te basta con todo lo que te hemos dicho? Tu lugar está aquí, con nosotros, date cuenta.
Ismael me dice que él no mató a mi hijo. El general lo único que quiere es llenarte la cabeza de mentiras y terapiarte para ponerte en contra de nosotros. ¿Qué parte de eso no entiendes, Víctor? A ver. Dime algo que yo no sepa para creerte. Hasta pareces nuevo, ¿eh? Pero... no te preocupes. Te voy a cuidar estas 24 horas. Te quiero de buen humor, ¿eh? Descansa. Para que pienses bien. López. Llévatelo. Me lo tratas bien. Con mucho gusto. Vámonos. Gracias. Los que te adornan, príncipe. Ya estuvo, pues, ya. Ay, ¿qué dices, chiquito? ¿Te vas a dejar consentir? Ven, tengo un tatuaje con mi lengua, bebé. ¿A dónde me llevas? Ya, tranquilo, Venegas. A ver, eso no hemos quedado con Mariela. Ya está hablado, tranquilízate. Que pases buena noche. Tranquilas. No quiero problemas, ¿sí? ¿No las vas a tener si te portas bien? guardia! ¡Ese no era trato, Compórtate, cariño. Estás enfrente de dos damas. ¿No quieres ver a tu hijo? ¿A poco no quieres ver al Carlitos? ¿Tú sabes en dónde está? Pues es probable que esté en Colombia. La prima de Matilde, la Amparo, se lo llevó. Es lo único que sé. Probable no es suficiente, Diana. ¿Por qué mi hijo no se quedó aquí en México? ¿Por qué no lo cuidó mi mamá? ¿Por qué no lo cobijó el Aurelio? No lo sé. Pero si Aurelio le permitió que la Amparo se lo llevara, me imagino que fue por algo, ¿no? Del Aurelio no me extraña nada. A él todos le valíamos madre. ¿Y ustedes por qué no hicieron nada? No es nuestra bronca. A nosotros, sácanos de ese pedo. Pues todo lo que me dices suena bien bonito. Pero no te creo ni madre. Pues ese es mucho tu problema, ¿no? Hay algo más que te quiero decir.